Hoy en Descubre Valladolid vamos a recorrer el Real Convento de Santa Clara de Tordesillas. Fue declarado bien de interés cultural en el año 1931. Está considerado el mejor edificio de estilo mudéjar de la comunidad. Empezó siendo un palacio, un monasterio, un convento, y ese paso de los años y de los siglos se nota en los diferentes estilos arquitectónicos. Hoy en Descubre Valladolid, Santa Clara de Tordesillas. Nos encontramos en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Actualmente es un convento de clausura en el que habita una comunidad de monjas clarisas franciscanas, pero originariamente era un palacio real que pertenecía a los reyes de Castilla. Los estudios más antiguos nos lo remontan incluso a época de Alfonso VIII, el siglo XII, pero lo que tenemos más documentado es su relación con dos reyes de Castilla, que son Alfonso XI y Pedro I, padre e hijo, que son los dos reyes que van a construir este palacio tan insólito en tierras de Castilla. La excusa para construir precisamente lo que fue el palacio, además, es una batalla, ¿no? Bueno, ahí entramos en los primeros estudios, que lo vinculan con Alfonso XI. Esta deducción se ha sacado a partir de dos elementos que aparecen en la fachada principal, que se conservan muy perdidos, pero que fue posible sacar unos vaciados e ir leyendo lo que nos estaban contando esas dos lápidas que se encuentran sobre la puerta de entrada, en las que se habla de una batalla importantísima en la Reconquista, que es la batalla de Salado, que tuvo lugar en 1340. Y que fue en época de Alfonso XI. Ese elemento, digamos que es el único que nos hace pensar en que fue este monarca el que construyó un primer palacio en este enclave. Es muy curioso que un rey cristiano, en el momento más álgido de la Reconquista, decida, al hacerse un palacio, elegir ese estilo contra el que estaban luchando, podemos decir, ¿no? Pero era tal la fascinación por esas nuevas técnicas, por ejemplo, los azulejos o las yeserías, que ellos querían tener un palacio como los que tenían los gobernantes árabes. ¿Es el único ejemplo que encontramos tan al norte? No. Hay algunos otros. El mudéjar arraiga muy fuerte en la provincia de Valladolid, eso está muy estudiado, y el propio rey Pedro I va a construir otro palacio en Astudillo. En la fachada principal nos vamos a encontrar, aunque está fragmentada, y lo que se conserva, los estudiosos dicen que es la mitad de lo que habría, llama la atención el uso de la cerámica. Y esas dos llaves que encontramos a ambos lados de la fachada, unas llaves que están hechas en azulejo verde, que en la iconografía musulmana eran las llaves del paraíso, y eran las que iban a abrir a los fieles cuando fallecieran. Ese es el paraíso para poder entrar en él. Es un edificio de inspiración mudéjar, pero el paso del tiempo también se nota en otros elementos, ¿no? Hay una mezcla de estilos. La mezcla de estilos se debe al cambio de uso del edificio. Como decía, es un palacio real, el palacio de Pedro I. Él va a construirlo siguiendo las pautas de ese tipo de edificios, con un gran patio central y en torno a él grandes salones que estaban decorados con esos elementos tan suntuosos como son los azulejos brillantes, la policromía en dorado, las yeserías. Pero este rey, Pedro I, en 1363 redacta su testamento, y ahí le deja encargado a su hija Beatriz que cuando él fallezca, en este palacio suyo de la villa de Tordesillas, quiere que se funde un monasterio de monjas clarisas. Y va a ser una mujer, la infanta Beatriz, la que va a llevar a cabo ese deseo de su padre y va a fundar el monasterio. Y ese cambio de uso en el edificio es el que va a hacer que a lo largo de los siglos, a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, va a haber unos cambios basados en la funcionalidad de los espacios, y esto explica la diversidad de estilos que se va a encontrar el visitante cuando recorra las estancias. Además, es un edificio en el que se han vivido momentos importantes de la historia, ¿no? Ha estado muy presente en la historia del país. Bueno, sobre todo por la villa en la que se encuentra.
También hay que dejar claro que aquí no vivió la reina Juana, que aquí no se fundó el tratado, pero sí que estaba presente el edificio. Va a ser importante porque es una fundación real y entonces va a haber personajes ilustres que van a estar presentes en el monasterio. Va a recibir la visita de algunos de los monarcas. Por ejemplo, la visita de Isabel II es la más famosa, incluso se hicieron algunas estancias nuevas, o por ejemplo la visita que puede ser incluso objeto de una película de Napoleón, cuando se entrevista con la abadesa y pasa aquí una noche. Encontramos en la zona de acceso a la iglesia y vemos muy claramente diferentes estilos, que ya hemos hablado al respecto de eso, y diferentes materiales utilizados para la construcción de las diferentes obras que fueron avanzando a lo largo de los siglos. Tenemos la construcción en ladrillo, de ascendencia mudéjar, elemento más asequible, de fácil trabajo, y tenemos también la obra en cantería, en piedra bien escuadrada, bien cortada, fuerte, robusta, saliendo de lo que es la línea de toda la construcción, porque es una capilla. Vemos también en este saliente de buena piedra un panel con unos escudos muy llamativo, pero que tiene su razón de ser por dónde están colocados. ¿A quién corresponden los escudos? ¿Se Pues sabe? Sí, se sabe. En la parte superior está el escudo del rey, con castillos y leones. Después está otro escudo que es de los caballeros de la Orden de la Banda, una orden de caballería muy importante en esta época. Siguiendo tenemos el escudo con una luna, claramente don Álvaro de Luna, y penden de él 3 escudos. Justamente del de don Álvaro de Luna es el escudo del contador López Saldaña, que consta de una torre con una ballesta mirando al cielo, flanqueado por ramas de olivo. Y después están los escudos de sus 2 esposas. La primera esposa, doña Elvira de Acevedo, donde se ven unas ramas de acebo, haciendo alusión a su apellido, y en el otro el de su segunda esposa, Isabel Vélez de Guevara. Justo donde se unen las dos partes, la riqueza y la diferencia que hay, ¿no?, de matices, y que muestra a las claras los diferentes estilos arquitectónicos que encontramos. Y también lo que nos muestra es cómo los señores que tenían cierto poder y cierta ascendencia dentro de la corte podían permitirse el construir su capilla funeraria. En la puerta destacamos el arco ya apuntado, estamos hablando del gótico, con una serie de decoración típica de hojas de cardo, las cardinas características y los escudos del fundador. En la parte superior también vemos diferentes maneras de cerrar lo que son ambos edificios, ¿no?, ambas partes. Destaca esa galería en piedra con el típico trifolio del arte gótico y la cubierta con madera, con esas celosías también de mucha tradición musulmana, mudéjar, para que no se viera a las personas, sobre todo especialmente las mujeres, cuando miraban a este maravilloso mirador, valga la redundancia, que es el Duero. La iglesia en sí del monasterio, y nos vas a enseñar precisamente la zona de la que nos has hablado fuera, que se nota muchísimo en la estructura constructiva exterior, ¿no?, la diferencia de tamaño, que es esta zona a la que ahora mismo accedemos, sí, la capilla de los Saldaña, ¿no? Exacto, es la capilla que funda Fernán López de Saldaña, contador de Juan II, para su enterramiento. Es una capilla
suntuosa, magistral. Es una obra clave dentro de la evolución del gótico en Castilla, construida en piedra. En la parte inferior tenemos 4 nichos. Porque no debemos olvidar que era funeraria, claro. Exactamente, o arcosolios, donde están ubicados una serie de bultos redondos que se identifican con el contador López Saldaña, su primera esposa, y su hijo, y otra figura femenina. Tendemos a pensar que es este último bulto funerario es el de la esposa, la primera esposa de don Álvaro de Luna. Por esa razón tenemos en el exterior, en ese panel, el escudo de los Luna. ¿Qué es lo que destaca? Porque es muy laborioso, hay muchísimas tallas, sí, está muy recargada, ¿no? Sí, destaca toda la construcción en piedra y toda la decoración en el estilo del gótico, con los arcos conopiales, sus cardinas, los ángeles sustentando escudos que están sin labrar. Vemos también muy interesante en esa cornisa que recorre la zona superior de los arcosolios toda una inscripción. En ella se dice que esta capilla la funda Fernán López de Saldaña, y que se empieza a construir en 1430 y en 1435 ya está terminada, y que además en ella está enterrada su esposa, su primera esposa, doña Elvira de Acevedo. Lo que sí que vemos es un cambio en todo lo que se estaba haciendo en Castilla en ese momento a nivel constructivo. ¿La rejería? No sé si es original. Sí, la rejería es original y es muy curiosa porque para la época tan temprana en la que se está realizando esta capilla, de 1430 a 1435, es un sistema y un alarde técnico impresionante, y más bien parecen rejas de entrada a un castillo, a un portón. Es como un aspecto de fortaleza. De las imágenes de los sepulcros, que es muy curioso porque la primera está realizada en piedra, no es alabastro como el resto. Nota un tono distinto y un brillo, ¿no? Sí, y una técnica y también pues, unos periodos un poco diferentes. Vemos que las camas son como un poco pequeñas, que podrían haber sido más grandes, como la del contador, y es muy curioso porque, claro, viendo documentación, fotos antiguas, esto ha sufrido muchas transformaciones. Por ejemplo, estas esculturas que también están aquí en piedra, que es un santo franciscano, San Andrés, que tiene el aspa, que es su símbolo iconográfico, y otra santa que está metida en aquel nicho que luego podremos ver. Estas esculturas en un determinado momento estuvieron a los pies de las esculturas de alabastro, y luego tenemos la serie de esculturas bajo en esas peanas y en esos nichos decorados con ese arco apuntado y decorado también en la parte superior con cardinas. Son 7 y representan a los apóstoles. Tendría que haber 12, ¿no? Entonces, también aquí hubo un cambio. ¿Qué es lo que pasó? Hay que estudiarlo, hay que seguir estudiando. Otra cosa que llama la atención y que es muy bonita es toda la zona de la techumbre, ¿no? Sí, tenemos que es una bóveda de crucería con terceletes, con estos nervios que van delimitando los espacios en espacios triangulares, y está decorada ya posteriormente, en el siglo XVII, con esos dragones que se les ve muy bien la lengua, porque el dragón hace referencia a la lucha con el demonio, el mal. Otro de los elementos que destacan en esta capilla es este magnífico retablo en el que se aunan pintura y escultura, y es uno de los primeros retablos de influencia borgoñona que vienen a España, y que también sería... ¿Qué representa? Pues tenemos el ciclo de la vida de Jesucristo. Al cerrarlo tenemos en el exterior
todas las escenas de la infancia de Cristo, antes de su concepción, la anunciación, la presentación. Cuando está abierto vemos el ciclo de la pasión de Cristo, siempre leyendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como se hacían las portadas góticas. Representan los profetas, los temas de la pasión de Cristo, están talladas, policromadas y se han hecho analíticas. La madera es de nogal para las esculturas, que es lo típico, lo característico de estos retablos. De la iglesia lo que más destaca, nada más entrar, evidentemente, es cómo se cubre el presbiterio, que se cubre con una armadura de madera policromada y dorada al estilo de lo que hacían los alarifes moros, con unas técnicas muy depuradas, descritas posteriormente en libros que nos han ayudado en la renovación y en la restauración de esta techumbre, que se convierte de un espacio triangular en un ochavado a base de una serie de triángulos y de elementos de faldones que se van insertando en esas ochavas, en esos triángulos. ¿Está fechado en algún momento determinado? ¿Se tiene constancia de cuándo? En las pinturas que decoran el friso o arrocave de esta techumbre aparece un santo, que es San Bernardino de Siena, que muere en 1449 y lo ponen en los altares, le hacen santo en 1450, con lo cual eso ya nos da una fecha. También aparecen otros elementos decorativos, como son las armas de Juan II, que es el ristre, donde se colocaba la lanza, sus cuarteles de castillos y leones y la corona que vemos justamente en los triángulos de los ángulos de esta techumbre. El calvario es cuando menos original, ¿no? Sí, es un calvario que corona esa viga de separación entre lo que es propiamente la iglesia y el espacio sagrado donde se ubica el presbiterio y el altar mayor, con un Cristo en una cruz muy característica de gajos, que en Castilla lo encontramos en cantidad de iglesias y en cantidad de retablos. ¿El retablo qué valor tiene? Pues el retablo es una mezcla de estilos y además también renovado en el siglo XVIII, porque tenemos una serie de relieves realizados en alabastro policromado, que tampoco es muy frecuente en esta zona, con los santos franciscanos de Santa Clara y San Francisco de Asís, y luego en la parte superior dos santos, los santos Juanes, que en Valladolid hay mucha devoción a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista, coronados después por figuras del Antiguo Testamento de Moisés y David. Si los relieves y algunas de las esculturas son de finales del XVI-XVII, la figura de la Asunción de la Virgen en madera tallada y policromada es ya del siglo XVIII, y el retablo con esas formas que tienen los extremos de oreja, de rocalla, ya estamos hablando del pleno barroco y más que barroco, rococó. Nos encontramos en el centro del edificio, que es el llamado Patio del Vergel. En la época en que era palacio, era el punto central del edificio en torno al cual se reunían todos los salones y estancias habitados por la familia real. Tenemos que hacer un ejercicio de abstracción e imaginarnos este patio con una similitud a lo que es el
patio de los Leones, de la Alhambra. De hecho, se hicieron unas excavaciones hace años y aparecieron los cimientos de 2 pabellones que estarían a ambos extremos. Y si nos fijamos, la importancia que va a tener el agua en ese palacio cristiano. Al fondo lo que se encuentra es el Salón del Aljibe, donde se recogía el agua, y luego por unas canalizaciones se distribuía a lo largo del edificio con una fuente, algo que no puede faltar en ningún palacio. Va a haber elementos mucho más modernos que también nos hacen referencia a la importancia del agua, como el pozo. Y también hay algunos elementos en las paredes de este claustro que nos evocan ese patio del Palacio Árabe, esos arcos de herradura que han ido apareciendo en restauraciones que se han ido haciendo. El aspecto actual, que parece bastante uniforme, sin embargo, responde a obras que se hicieron en 2 siglos. En el siglo XVII, que se cerraron estas 2 pandas, la sur y la este, y ya en el siglo XVIII se terminó la obra con la panda norte y la panda oeste, con un buen criterio de seguir ese estilo ya mucho más clasicista, más a tono con lo que era un claustro de un monasterio. Cuando se pasea por él sí se ven esas diferencias de estilo a las que tú nos estás comentando, ¿no? Bueno, se ven sobre todo, si nos fijamos en la puerta del fondo, que es el Salón del Aljibe, allí se conserva toda una labor de yeserías, restos similares han aparecido en las paredes del claustro, pero el aspecto actual realmente responde a esas obras que se hicieron en el XVII y en el XVIII, sobre todo para hacerlo más confortable, ¿no? Colocándose en la panda norte, toda esta panda se colocaron las celdas de las religiosas. Nos encontramos en los baños árabes, una de las dependencias del Palacio Mudéjar, que afortunadamente se ha conservado, puesto que aunque se le ha dado diferentes usos, siempre se ha mantenido separado del resto del núcleo del monasterio y no ha sufrido transformaciones. Ha sido desde un inicio baños árabes, pero luego a lo largo del tiempo pasó a ser desde establo, destacamento de soldados, incluso residencia de los franciscanos o nivel administrativo, pero se ha mantenido la estructura tal y como se hizo en origen. ¿Estos diferentes usos han afectado a los baños en sí, aunque se haya mantenido las diferentes estancias? Posiblemente pues en un exceso más de humo o en alguna decoración un poco más así, pero no ha transformado nada la estructura principal del baño. Sigue manteniendo su entrada, su zona fría con los vestuarios, esta zona que es la zona templada donde se recibían los baños, los vapores, y luego la parte del hipocausto donde estaban los aljibes con el agua, caliente-fría, y al fondo la leñera. Esa parte quizá también sirvió de cocina o algo así porque es la que más humos y más restos tenía. Y la estructura está prácticamente igual que cuando se hizo, no se ha añadido nada. La estructura en un principio se hizo de piedra, todo el armazón, los paneles, los paramentos son de piedra con una argamasa de cal y arena que facilitaba este uso de baños árabes. Y los techos, para aligerarlos de peso, se hicieron con ladrillo, también con una capa de revoco de cal y arena. La decoración es muy sencilla, es una decoración geométrica que se conserva un poquito y sabemos que se hizo esas geometrías a base de reglas y punzón porque algunas tienen pequeñas incisiones. ¿Qué es lo que demuestra que ahí se había hecho, ¿no? Que se había hecho tirando líneas para que casaran todas las paredes. Se conserva bien a pesar de que ha tenido muchas intervenciones. Estos baños se encuentran, como habéis visto, pegados al río y a la pared de la izquierda, al entrar, están las huertas, la huerta de San Miguel. Esa huerta queda a entre 2 y 3,5 metros por encima. Entonces, todas las inundaciones o excesos de riego de la huerta bajan y terminan cayendo aquí. Son filtraciones. Entonces tenemos todas las filtraciones de capilaridad del suelo del río
y todas las de la huerta. Por lo tanto, aquí siempre ha habido un cúmulo de humedades, luego además no tienen ventanas para poderlo ventilar bien. Entonces, esas sales, ese agua arrastra lodos y sales que buscan salir en superficie, el lodo dejando manchas y las sales al salir, al aflorar a la superficie, cristalizan, entonces genera pequeñas oquedades que con el tiempo disgregan el color y salta. Por eso siempre ha habido que sanear. Hay que estar muy encima de ellos, muy ¿no? Encima. Necesitan muchos cuidados. Muchísimos cuidados. Ya en el año 77 lo que se hizo, viendo la problemática de las humedades, fue hacer zanjas en la huerta. Se hizo también aquí una restauración arqueológica bastante buena. Digo arqueológica porque se tendieron los muros a un nivel un poquito menor, inferior, para distinguirlos, y se pintaron con dos tonalidades, la greca para abajo gris y hacia arriba en un color rosáceo. Y se intentó reconstruir el suelo porque estaba totalmente hundido, para que fuera practicable y se pudieran visitar. Se puso un suelo de madera y se hizo una pasarela, pero con una trampilla, para que se pudiera acceder a ver el hipocausto, los aljibes. Que el hipocausto es lo que nosotros conocemos como la gloria castellana, ¿no? Es el mismo sistema. Justo, el sistema acanalado que venía el vapor hacia acá, el vapor caliente. Has hablado de que era una zona con poca ventilación, pero sin embargo en el techo sí encontramos una zona que da luz y que también sí, podría pero servir para... son mínimas. Y luego además en las ventanas lo que había eran alabastros, eran piezas de alabastro, por lo tanto estaban cerradas. Ahora los veis abiertos puesto que se han puesto rejillas en la parte superior con los focos, se han abierto rejillas y se han sustituido los alabastros por celosías, para que haya un poco de corriente de aire y evitemos exceso de humedad. Ese exceso de humedad. Eso fue la restauración que se hizo en el 77, la de los paramentos y lo de las zanjas. Pero a los pocos años hubo una inundación en la huerta y un exceso de lluvia en Tordesillas y mucha parte de esa restauración se malogró. Entonces, en la gran campaña que hicimos entre el 88 y el 90, volvimos a venir a los baños árabes a trabajar aquí. Y ya es cuando se sustituye el suelo de madera por el de barro, se quita la trampilla para bajar y se pone una novedosa pasarela de cristal que permite ver y puede acceder el público sin necesidad del engorro de tener que bajar escaleras o de subir. Y luego sí que se hace una reintegración, bueno, un consolidado de los morteros que estaban sueltos, pues ya con técnicas más modernas, empleando adhesivos sintéticos o un mortero tradicional, pero ya jugando un poco con varias posibilidades para evitar aportar humedad. La reintegración se hace basándonos en lo que dejaron la restauración anterior, pero cambiándole la tonalidad, puesto que grises y rosas esto no era lo suyo. Entonces sí que buscamos que se pareciera más a los fondos originales, se le dio una pintura más cálida y luego se reintegró de dos maneras, en los grandes paneles a base de estarcido de color y en las pequeñas decoraciones que nos interesaba que se viera y se entendiera cómo era el dibujo, pues se hizo un regatino a base de acuarela en rayas para que completaras la visión de lo que había, pero que de cerca distingas que no es original. No es original. Hoy en Descubre Valladolid hemos recorrido el monasterio de Santa Clara en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Es un edificio que es mezcla de culturas desde el mudéjar cuando se inició hasta que se concluyó varios siglos después. Este patio árabe, los baños árabes, el patio de Vergel son un claro ejemplo del paso del tiempo. Hoy en Descubre Valladolid hemos visitado el monasterio de Santa Clara.